Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Por si no lo sabes, los animales limpios son aquellos que más tarde servirían para consumo y para sacrificios. Los animales que no son limpios no se podían consumir ni utilizar para sacrificios. Te explicaré más a detalle sobre estos animales cuando lleguemos al libro de Levítico y al libro de Deuteronomio, o si deseas echar un vistazo, puedes buscar el capítulo 11 de Levítico y el capítulo 14 de Deuteronomio. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fíjate en los datos que nuestro maravilloso Dios nos brinda a través de su palabra. En el video de Génesis 5 explicado, descubrimos que la Tierra tenía 1556 años de edad cuando Noé había cumplido 500 años. Pues bien, cuando Noé cumple 600 años, la Tierra cumple 1656 años, lo que significa que el diluvio comenzó en el año 1656 de la Tierra. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Este capítulo nos enseña que la justicia y el amor de Dios son perfectos. Fíjate. En su justicia podemos notar que, Él destruye a toda vida corrupta debido a la maldad, y la destruye porque observa que en sus corazones solo existía el mal, y este sentimiento en los humanos no iba a cambiar jamás. Sin embargo, de todos los corazones que observó, solo uno era digno de salvación. Noé. Esto significa que todo aquel que es obediente, fiel, y sigue los caminos de Dios, obtiene su recompensa, mas todo aquel que hace lo contrario, obtiene su castigo. En su amor podemos notar que después que Noé, su familia y todos los animales entran al arca, Dios se encarga de cerrar la puerta, para garantizar la seguridad de todos. Si tienes alguna duda con respecto al capítulo, puedes hacerla en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga.